Para saber la verdad de la milanesa, Gacetillas Argentinas. www.gacetillasargentinas.info. En Contrapuntos, entrevistas, diálogos para pensar. Nuestro primer entrevistado de hoy es Raúl López. Raúl López es secretario general del SUTEBA, o sea, el Sindicato Docente de Buenos Aires, en este caso de SUTEBA Bahía Blanca, que ahora está en Buenos Aires, en Capital Federal, pero él es de Bahía Blanca. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo andás? ¿Bien? Muy bien. Bueno, ayer hubo una nueva reunión entre el Ministerio de Educación y la CETERA y los otros sindicatos nacionales, un tira y afloje hasta ahora por el salario inicial docente 2.700, 3.000 pide los sindicatos. ¿Cómo estás viendo esto de la paritaria y el comienzo del año lectivo? Bueno, en realidad nuestra visión es poco alentadora porque tenemos que tomar en cuenta primero que los salarios docentes tienen un atraso con respecto a la inflación en el año 2011. Los reclamos de muchos seccionales de la provincia de Buenos Aires a mediados de año tenían que ver con eso. El aumento en marzo del 2011 lo consideramos insuficiente, quedó congelado totalmente durante todo el año, la inflación le ganó a ese porcentaje de aumento y no hubo una recomposición salarial en el año que permitiera llegar a esta instancia que estamos ahora para tener una negociación más fácil. Entonces la negociación ahora está muy complicada porque a pesar de los discursos presidenciales en donde hablaba que las paritarias iban a ser libres y que cada gremio iba a poder libremente negociar, me parece que ese 18% que casi socarronamente nombró la presidenta en su discurso como un límite que no existía, es evidente que existe y que a nivel nacional el gobierno no está dispuesto a dar un aumento mayor que este. Y que en el caso de los salarios docentes, que son salarios que ya estaban atrasados, resulta totalmente insuficiente. Yo creo que aún llegando al pedido de que hoy hace la CETERA de 3.000 pesos, me parece que eso sería exactamente la mitad de lo que hoy cuesta la canasta básica familiar. Bueno, la CETERA es una medida de inconsulta. Ellos dijeron, bueno, pedimos 3.000 y pidieron 3.000 sin llamar nuevamente por lo menos a las distintas provincias, a las bases docentes para decir, bueno, ¿qué tenemos que pedir o qué tenemos que incluir en un pliego frente al gobierno? No, porque además la forma que tiene de negociar la CETERA es nefasta para algunas provincias, porque ese piso generalmente se termina convirtiendo en techo. Y en algunas provincias, por ejemplo las provincias del sur, Neuquén, la misma Santa Cruz, eso que hoy está pidiendo la CETERA ya está como salario, pero sin tener en cuenta, digo, esto también, ¿no? A veces yo estoy prestando muchísima atención a los discursos presidenciales porque tienen una base tan grande de cinismo y de frases hechas que la realidad nos muestra que es tan distinta. Digo, la presidenta dijo que los docentes de Santa Cruz son los mejores pagos del país. Olvidó un pequeño detalle, que el costo de vida de Santa Cruz es el costo más alto del país. Entonces, de nada vale que un docente gane 4.000 pesos y de alquiler tiene que pagar 3.500. Digo, estas son cuestiones que no se toman en cuenta. Lo mismo las negociaciones de la CETERA. La CETERA no negocia un porcentaje, sino que negocia un piso salarial en dinero de bolsillo. Esto no es representativo para la provincia y las deja en muy mala posición para algunas discusiones. Y en algunas provincias, en realidad, esto que la CETERA pone como base ya está ampliamente superado en sus provincias, pero porque además los costos de vida son distintos. Ahora se hace difícil, digamos, dialogar o negociar cuando el año pasado, al año de la muerte de Néstor Kirchner, la CETERA le hace un homenaje con Filmus, con Silioni, es decir, en conjunto prácticamente ahí
no te digo, sí, están los videos donde hay abrazos entre ellos. Después, bueno, cómo salir a negociar con el patrón cuando vuelve a invitar a tu casa a festejar, ¿no? No, es evidente que, como nunca, porque la CETERA siempre ha tenido una relación sinuosa con los gobiernos de turno. Ha apoyado a la Alianza, ha apoyado al primer gobierno peronista, y ahora creo que en esta oportunidad, con este gobierno, ya no ni siquiera es velado el apoyo, es totalmente explícito, y podemos decir que muchas veces, tanto en la CETERA como en la CTA de Yasky, ellos son fervorosamente defensores del modelo. Entonces digo, si tu postura, si vos sos representante de los trabajadores, pero tu discurso representa al patrón, hay algo que bueno, que está fallando. En este caso me parece que la CETERA ha tomado una posición muy progubernamental, entonces es muy difícil, primero, que sus representados le crean y se sientan representados, y segundo, una postura de fortaleza frente al patrón. Nosotros tenemos la gran sospecha de que el acuerdo ya está cerrado, que esto es una puesta en escena, en donde se pone una cifra de mínima y una cifra de máxima, y que se va a arreglar por una cifra intermedia, que a todas luces es insuficiente. Esto, bueno, lo que hace, me parece que esto es que nos exige a nosotros, nos exhorta a nosotros a que construir una alternativa educativa y política en la Argentina, ¿no? Dentro de CETERA incluso. Sí, nosotros somos de la idea que las peleas hay que darlas desde adentro. Yo creo que lo que tenemos que tratar de lograr es de cambiar estas conducciones, tanto a nivel nacional como a nivel provincial. En la provincia de Buenos Aires hay un movimiento de oposición que creo que si corrige algunos errores puede llegar a sacar de su lugar de privilegio a Baradel, que hoy por hoy es el representante más de los patrones que de los trabajadores. Y además creo que tenemos que estar fuertes en el reclamo de nuestra participación en las discusiones de los acuerdos paritarios, porque hoy por hoy los acuerdos paritarios son decisiones tomadas verticales, sin consultar a las bases, y recordar además que en las discusiones paritarias no solamente tenemos que ir a discutir salario, sino que tenemos que discutir también condiciones de trabajo, y nuestras condiciones de trabajo tienen que ver con no solamente con lo edilicio, con la infraestructura, sino también con la parte pedagógica. Hoy tenemos un grave problema con las reformas que se están haciendo, y que nuestros dirigentes hacen oídos sordos y no hacen como que no ven reformas que tienen que ver con grandes retrocesos con respecto a logros ya tenidos. La reforma de adultos es uno de los ejemplos. Nosotros desde Bahía Blanca estamos impulsando, como con otras seccionales, rechazar esta reforma. No decimos que no hay que cambiar, pero sí esta reforma que deja una franja etaria de alumnos sin tenerlos en cuenta, y que además nosotros hicimos una presentación en la Defensoría Pública que va a ser tomada contra este tipo de reformas, ya que fueron hechas unilateralmente y sin consulta. Y te digo esto no casualmente, porque me parece que el tema de la consulta a las bases, de que las decisiones se tomen desde abajo, hacen que tanto la CETERA como el SUTEBA en la provincia de Buenos Aires sea mucho más democrático. Bueno, precisamente otro tema que preocupante es cómo se va a implementar esto de la evaluación educativa a los docentes. La evaluación a los docentes, ¿no? ¿De verdad hace falta una evaluación a los docentes, o hacen falta espacios donde los docentes puedan rever su práctica y su formación, pero sin estar estas mediciones que hacen desde el Estado, de las empresas incluso? Sí, evidentemente es una conducta totalmente neoliberal, no cabe ninguna duda. Sí. Esto de evaluar para evaluar quién es el más productivo, no para tratar de mejorarlo. Me parece que acá, desde el Estado provincial, hay una gran falencia, que es el tema de la capacitación en servicio, que está incluso por ley estipulado. Entonces, si desde el Estado no puede garantizar la capacitación en servicio, me parece una locura que se plantee la evaluación en servicio sin la previa capacitación.
pero además con el fin que nosotros vislumbramos que tiene esta evaluación, digo, esto de empezar a tener salarios de acuerdo a la productividad, algo totalmente no liberal. Y otra cosa que nos preocupa, digo, porque lo vemos, muchas veces lo vemos hasta en los concursos, lo vemos con el mismo personal de la Dirección General de Escuela, que son personas que no... creo que por muy poco están capacitadas para desempeñar la tarea que desempeñan y realmente que puedan evaluar a sus pares o a otros docentes. Me parece que estamos muy lejos de esta situación. Me parece que tendría que empezar la Dirección General de Escuela a capacitar a sus funcionarios para después pensar en una futura evaluación, pero siempre con las herramientas que necesitamos. Lo que nosotros necesitamos como docentes son espacios de reflexión. Necesitamos que no tener que estar corriendo atrás de un salario que nos alcance para vivir dignamente, que podamos tener en la escuela ese espacio pago de reflexión, de tarea pedagógica, de compartir con nuestros compañeros, y realmente no lo tenemos. Ahí en Buenos Aires estaba leyendo unos datos en estos días en un libro de un conservador como Alito Guadañi. El problema es las escuelas medias, que bueno, hay una gran deserción, muchos chicos que no trabajan ni estudian, ¿no? La asignación universal por hijo, ¿ustedes ven que ha permitido que los alumnos vuelvan al secundario o no? No. Incluso manejándonos con números oficiales, ¿no? Esto no es que es una idea nuestra. No hubo un gran cambio con la universidad. Nosotros celebramos esta asignación porque realmente en un país que venía devastado en su sociedad y sobre todo en los que más necesitaban, esta asignación fue un paliativo que consideramos también insuficiente y que hubiera permitido, si hubiera estado bien implementado y complementado con otras acciones sociales, la vuelta de aquellos desertores o el impedimento de la deserción en la escuela. Pero bueno, esto de hecho no se produjo, porque además las reformas que vinieron de la mano con esta asignación universal fueron reformas a medias, fueron reformas que no fueron completadas ni que hubo los recursos necesarios para poder implementarlo. Es decir, nosotros tenemos una reforma a nivel educativo secundario en donde se propone la obligatoriedad de la escuela secundaria, lo que a priori nos podría marcar que va a haber un incremento de la matrícula. Bueno, de hecho no lo hay porque ninguna escuela se adecuó a esa reforma y además no se modificó la situación social de muchos de los alumnos. Si, digamos, miramos, no sé en tu ciudad, pero si nosotros vemos en Bahía Blanca, donde no existe un boleto estudiantil, donde el pasaje, además de ser muy caro, tiene un servicio que es totalmente inconveniente para el resto de la población y por tanto también para la población escolar, hace que no se den los medios para que esta obligatoriedad se pueda cumplir. El chico que vive en un barrio sigue estando limitado a la escuela del barrio, sí la tiene, porque además no se ha construido una sola escuela, no se ha adecuado ninguna escuela secundaria o escuela primaria que tenía el secundario básico como para que pueda incrementar la matrícula. Por lo tanto, estas reformas tienen que ver solamente con expresiones de deseos. Y bueno, las expresiones de deseos, si no se dan los elementos para poder cumplirlas, terminan siendo eso, buenas intenciones, nada más. Raúl López de Soteva Bahía Blanca, una última pregunta, ¿no? Varias veces he hablado con Enrique Gandolfo aquí en mi programa Contrapuntos, y ustedes tienen la forma esta de la comisión directiva, los licenciados, entre comillas, por la licencia gremial, de seguir trabajando a la vez de estar en el gremio. ¿Lo siguen manteniendo todavía? Sí, nosotros ya vamos a cumplir 9 años en comisión con distintos cargos, pero uno de los principios de nuestra lista, de nuestra plataforma política de la lista Granate fue eso, conservar, además aquellos que tenemos una licencia gremial, conservar la presencia en las escuelas, porque creemos además, primero que nosotros no vivimos de la actividad gremial, quiero decir, el SUTEBA nos paga el mismo sueldo de las horas que nosotros licenciamos. Y además tenemos que tener la seguridad que no vamos a perder el contacto con nuestros compañeros, que no vamos a perder el contacto con la realidad de las escuelas. Me parece que el gran problema de muchos dirigentes sindicales es que no conoce lo que pasan en sus lugares de trabajo. Yo creo, alguna vez se lo dije cara a cara a Roberto Baradel, digo, el problema es que hace mucho que vos no vas a una escuela.
y se puede repetir para varios dirigentes sindicales. Nosotros tenemos la suerte de poder decir que sí, que seguimos yendo a las escuelas, que conocemos lo que le pasa a nuestros compañeros, que lo vemos, lo vivimos, sabemos las circunstancias, vivimos la gripe A dentro de la escuela, vivimos todas las circunstancias que a todos nuestros compañeros de base le pasan todos los días, y eso nos permite tener una visión mucho más clara de la realidad y que no nos las cuente nadie, sino que las vivimos personalmente. Raúl López, gracias por tu tiempo y hasta la próxima. Bueno, muchas gracias a vos por el espacio y te mando un gran saludo. Chau. Raúl López, docente, secretario general de SUTEBA Bahía Blanca. Lindo, eso es una herencia de Agustín Tosco, ¿no? Seguir trabajando y seguir a la vez con el cargo en el sindicato docente. Para conocer que hay otras realidades en la Argentina, ¿no? Hubo una nueva reunión entre el Ministerio de Educación y la CETERA y los otros sindicatos nacionales, un tira y afloje hasta ahora por el salario inicial docente 2.700, 3.000 pide los sindicatos. ¿Cómo estás viendo esto de la paritaria y el comienzo del año lectivo? Bueno, en realidad nuestra visión es poco alentadora porque tenemos que tomar en cuenta primero que los salarios docentes tienen un atraso con respecto a la inflación en el año 2011. Los reclamos de muchos... Para saber la verdad de la milanesa, Gacetillas Argentinas. www.gacetillasargentinas.info. En Contrapuntos, entrevistas, diálogos para pensar. Nuestro primer entrevistado de hoy es Raúl López. Raúl López es secretario general del SUTEBA, o sea, el sindicato docente de Buenos Aires, en este caso de SUTEBA Bahía Blanca, que ahora está en Buenos Aires, en Capital Federal, pero él es de Bahía Blanca. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo andás? ¿Bien? Muy bien. Bueno, ayer... Hablaba que las paritarias iban a ser libres y que cada gremio iba a poder libremente negociar. Me parece que ese 18% que casi socarronamente nombró la presidenta en su discurso como un límite que no existía, es evidente que existe y que a nivel nacional el gobierno no está dispuesto a dar un aumento mayor que este. Y que en el caso de los salarios docentes, que son salarios que ya estaban atrasados, resulta totalmente insuficiente. Yo creo que aún llegando al pedido seccionales de la provincia de Buenos Aires, a mediados de año tenían que ver con eso. El aumento en marzo del 2011 lo consideramos insuficiente, quedó congelado totalmente durante todo el año, la inflación le ganó a ese porcentaje de aumento y no hubo una recomposición salarial en el año que permitiera llegar a esta instancia que estamos ahora, para tener una negociación más fácil. Entonces la negociación ahora está muy complicada porque a pesar de los discursos presidenciales en donde